¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día sobre cosas que parecen de pronto como que son inéditas, que han pasado en llamémoslo así, esta cocción de las nuevas elecciones. Porque habían cosas que no se habían visto mucho, hacía mucho tiempo, y algunas que no se habían visto nunca. Vamos a conversar de eso con Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Te parece que esta es una elección, por lo menos en el proceso de cocción, distinta a las que ha habido en otras oportunidades? Yo creo que todas las elecciones tienen su particularidad. Creo que la gracia de decir cocción me gusta porque es un proceso que requiere tiempo, requiere paciencia, requiere ir echándole requiere intención, o sea, claro, no es casual lo que pasa. Los tú lo haces, condimentos, claro. Todas esas cosas. Así que yo creo que va buena esta cazuela. Se está poniendo buena. Mira, tuviste cosas que probablemente hace un poquito tiempo atrás hubiesen sorprendido a todos, que la democracia cristiana, por ejemplo, apoyara a Janet Jara. Sí. Tienes a Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, que dice que Daniel Jadwe no tiene ninguna inhabilidad para presentarse como candidato si quisiera, casi como abriéndole la puerta para que compita con su propia camarada, Janet Jara, que tampoco es una cosa que se ve mucho, especialmente en el Partido Comunista, donde hay una disciplina bastante fuerte. En el caso del Frente Amplio, ¿qué pasó ahí con las posibilidades de tener a alguien que, bueno, renovara otro gobierno después de este? Bueno, son muchas preguntas en Sí. una sola. Yo diría que las primarias son un gran ejercicio para ir construyendo unidad, y uno tiene que ser respetuoso con el proceso de cocción. Y en eso yo creo que el liderazgo de Janet ha sido un liderazgo imprescindible para el progresismo. Creo que ha sido un liderazgo que nos ha llenado de esperanza, que ha logrado unificar y también convocar a distintos actores. Creo que también la contundencia con la cual la democracia cristiana toma su decisión el día sábado también nos hace ponernos contentos. Yo creo que esta es una buena semana para el progresismo, hay que gritar los goles propios también. Y en eso yo creo que las voces mayoritarias van en la línea de respaldar la candidatura de Janet, ponerse a disposición también de ello. Creo que en eso también el Frente Amplio ha sido consistente con su proceso de unificación, también de poner a disposición ideas y cierto proyecto a través de la candidatura de Gonzalo Winter, que hoy día también está siendo recogido por la campaña de Janet, como así también van a ser recogidas las ideas de Carolina Toá. Y hoy día ya estamos en una fase de unificación, de pensar una coalición en el futuro. Yo creo que son tres aspectos los fundamentales. Uno tiene que ver con ponerse detrás de una candidatura que hoy día va creciendo, que está logrando modificar un escenario que era imposible de modificar en teoría según los analistas, que a veces analizan pero después no se hacen cargo de sus dichos. A nosotros nos han hecho como 7 columnas del fin del Frente Amplio y aquí seguimos más unidos y más firmes que nunca. Y en eso yo creo que una cosa es la candidatura presidencial, otra cosa tiene que ver con la conformación del futuro programa o proyecto de esta candidatura, y luego también la lista única, que es algo que también estamos trabajando fuertemente. Me gustaría que me dieras una opinión en torno a este otro fenómeno que ocurrió, que es bien interesante en lo que ocurrió. El oficialismo hizo primarias. La oposición no hizo primarias. Ahora, yo esto lo escribí en el Dínamo, en una columna reciente, porque cuando tú no haces primarias y tienes que competir contra otros candidatos de tu mismo sector, inevitablemente tú le estás diciendo a la gente, mire, este de al lado puede ser muy amigo, compañero, correligionario, que lo que sea, pero no tiene que votar por él, tiene que votar por mí. Y se hace una crispación más o menos fuerte de eso. ¿Tú sientes de que la oposición no haya hecho primarias, por ejemplo, es una ventaja para las posibilidades que tiene Janet Jara? Yo creo que sí. O sea, las últimas elecciones todas las ha ganado alguien que ha pasado por primaria competitiva. Eso es un dato a la causa desde que existe ese mecanismo. Yo creo que la derecha tiene, por una parte, un exceso de confianza por haber llevado 4 años en una campaña presidencial. Si uno ve, además, sus dos contendores llevan 12 años de campaña presidencial. Y ese exceso de confianza yo creo que se ha traducido en una falta de proyecto. Al creer que tienen la
la carrera ganada, ha habido una poca discusión estratégica, pero también táctica de con quiénes van a gobernar, cuáles van a ser los énfasis de campaña, de qué forma van a constituir una posible coalición. Creo que los dichos de esta semana, donde se ha hablado de una campaña asquerosa de parte de Matei a Kast, donde se plantea de que no habría un apoyo en segunda vuelta, pero al mismo tiempo Matei ha adoptado un tipo de conversación pública muy parecida a Kaiser y a Kast, con un tono altisonante, tratando de llevar atrás ciertos avances que se habían logrado en términos programáticos, también de avances de derechos. A mí me produce más preguntas y dudas con respecto a cuál es su capacidad de gobernabilidad y también con el proyecto país que van a entregarle a Chile. Yo creo que efectivamente se crispan más el ambiente, pero también se da una contraposición muy evidente con la capacidad de unificar y de liderazgo que plantea Janet, que yo creo que también es muy distinto a lo que normalmente está pasando en el mundo. Vemos que en general hay liderazgos que son altisonantes, son confrontacionales, plantean una idea de populismo, de todo nada, de constricción de derechos fundamentales, y creo que eso es un peligro y hay dos formas de abordarlo, creo. Una, mucho desde la contraposición y otra desde la capacidad de diálogo, de encontrarnos, de provocar esperanza. Yo creo que en eso la candidatura de Janet a mí por lo menos me tiene muy entusiasmada. Dime una cosa, Constanza. ¿Qué tanto sientes tú que es una indicación de lo que puede ser esta elección el que el gobierno tenga una muy baja aprobación comparado con básicamente lo que era cuando ganó Gabriel Boric después de esas primarias que hubo? Hoy día no tiene una gran aprobación el gobierno. A pesar de, te digo una vez más, tiene al frente una oposición fragmentada. Pero ¿qué tanto eso podría afectar? O sea, yo creo que si uno ve el panorama completo del gobierno, uno podría decir que si bien la aprobación es baja, no es alta, no es una aprobación que nosotros nos contenta, sí ha sido un periodo de estabilización, por decirlo de alguna forma. Si uno ve las aprobaciones y el rechazo en gobiernos anteriores, tenía momentos de alto pic, pero luego de mucha baja. El gobierno de Piñera tuvo un momento de desaprobación mucho más alto durante el gobierno anterior, producto también de el momento político país, que de ningún caso es solo exclusiva responsabilidad del gobierno de turno, pero que sí en gran parte fue alimento de cierto malestar. Las declaraciones de ministros en su momento también crisparon más el ambiente en el momento de la crisis institucional que vivimos. Yo creo que a este gobierno le ha tocado una situación muy compleja de poder hacerse cargo de, primero, una post-crisis económica y social, producto tanto de la pandemia como también de la crisis institucional, con una crisis de seguridad que venía al alza los últimos 10 años y que se ha podido abordar de una manera lo más rápida, pero también fuerte posible, donde han habido avances institucionales, también de recursos, y también con una crisis también de carácter económico que va relacionado con lo social, donde hemos establecido una senda al crecimiento que todavía es insuficiente, que yo creo que es el gran desafío para el próximo periodo. Entonces, yo creo que es un elemento para tener en consideración el hecho de que este ha sido un gobierno más bien de estabilización, con un Congreso en contra, que yo creo que también es de los máximos aprendizajes que hemos vivido durante este periodo. Por eso el esfuerzo que estamos realizando en poder tener una lista única, para poder tener mayoría en el Congreso, porque nos ha pesado tener una minoría en el Congreso, ha costado poder sacar las reformas, no han salido en la totalidad de lo que nosotros hubiésemos esperado, pero aún así se ha logrado avanzar en la reforma de pensiones, se logró el copago cero, se logró avanzar en las 40 horas, a pesar de tener esa minoría. Entonces, creo que a largo plazo, medidas como el Acuerdo Nacional del Litio van a ser un buen legado del presidente. Creo que el sistema de cuidados va a ser algo que todavía no se ve, pero que se va a expresar como uno de los legados del presidente. Yo creo que se ha tratado de gobernar con responsabilidad, pero también con sentido de urgencia, que creo es lo que tiene que marcar un próximo ciclo electoral. ¿Cómo interpretaste tú y tu sector, me imagino, y tu partido, lo que ocurrió con la aprobación
por la democracia cristiana de una candidata que es del Partido Comunista, que, bueno, fueron alguna vez gobierno, la nueva mayoría, sin duda, juntos y todo, pero no cabe la menor duda de que si es que hay dos clichés políticos que están puestos siempre, son los clichés de los extremos, del Partido Comunista y de la derecha más ultra. Unos son nazis, son herederos de eso, y los otros son, bueno, come guagua, son las personas que eventualmente, básicamente van a convertir la economía en un maná solamente del Estado. Y desde ese punto de vista, ¿cómo entiendes tú que la democracia cristiana haya hecho una elección por apoyar a Janet Jara? ¿Qué significa a tu saber? Bueno, primero es una muy buena noticia. Creo que es precisamente expresivo de que en otros momentos en nuestro país han confluido como alianza, no es algo que no haya pasado nunca. Creo que las caricaturas a veces se limitan o no se ven en profundidad hechos históricos. Creo que a rato esa tendencia de ver igual a la ultraderecha con un partido comunista chileno que ha tenido una historia democrática siempre en nuestro país, es a ratos una caricatura un poco injusta. Nosotros hoy día tenemos a 3 candidatos de la derecha, ni siquiera de la ultraderecha, los 3 candidatos de la derecha que han justificado de distinto grado el golpe de Estado, las desapariciones, las torturas. Y creo que ese retroceso es un retroceso que es preocupante, que creo que tiene hoy día a los demócratas tratando de coordinarnos. Eso también en medio de un escenario mundial donde esa pregunta no pareciera que es tan local. Si nosotros miramos el panorama general, nosotros somos un país bastante isleño para nuestras cosas. Creo que la cumbre de democracia siempre que encabezó el presidente Boric fue muy distinto a lo que habitualmente ocurría en nuestro país, donde habitualmente las relaciones internacionales se basan básicamente en materias económicas, que son sin duda muy importantes, pero que en el tipo de desafío que tenemos hoy día como generación, en el amplio sentido de la palabra, es defender la democracia, es defender el Estado de Derecho, es defender la separación de poderes, es defender el multilateralismo, la paz. Y eso con las imágenes que nos llegan todos los días de Gaza, de la guerra y del genocidio, requiere una mirada distinta, requiere que pensemos un progresismo para nuestro tiempo. Y eso yo creo que tiene a varios de los demócratas y progresistas entendiendo que si bien tenemos diferencias y somos proyectos distintos, tenemos más cosas que nos unen. Y creo que esa lectura de la democracia cristiana está siendo muy coherente con el tiempo y también con su propia historia. Si nosotros vemos también grandes avances que ha logrado nuestro país, incluso la reforma agraria, que a veces es catalogada del gobierno del presidente Allende, nació del gobierno de un demócrata cristiano. Entonces creo que si uno ve la larga historia de Chile, el proceso institucional que se dio de avance de derechos, de ampliación de la democracia, del inicio de la escuela pública, de la universidad pública, eso fue coartado por la dictadura, y creo que en algún sentido el proceso más refundacional que ha vivido nuestro país es el impuesto a sangre y fuego por la dictadura y por la derecha, y no por los sectores progresistas que hoy día nuevamente nos hemos estado encontrando. Tú has mencionado varias veces ya la dictadura y, bueno, hay que mencionarla cuando tú hablas de la historia de Chile porque de otra manera no se entiende lo que está pasando, pero ¿qué tanto sientes que pesa hoy día todavía? Por ejemplo, uno puede decir, oye, esto apoyaron en su momento la dictadura y de repente te responden y ellos apoyaron a la Unión Soviética y apoyan incluso, o no hablan demasiado mal de Maduro o de lo que fue Fidel Castro en Cuba, en fin, y nos quedamos en eso. ¿Qué tanto sientes tú que las aprobaciones históricas o los apoyos históricos que han tenido los sectores al día de hoy tienen peso para, por ejemplo, decidir votar? En el Estadio Nacional hay un memorial que recuerda a los detenidos desaparecidos en ese estadio, y a mí me parece que es la obra de memoria más interesante porque está en un lugar vivo, donde al mismo tiempo que vemos esa consigna que dice un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro,
me parece que resume muy bien por qué uno tiene que seguir hablando de la fractura o la fractura más grande que ha vivido la historia política de nuestro país. No solo porque tiene consecuencias hasta el día de hoy en nuestros derechos, en la comprensión que tenemos sobre la salud, en el negocio de la AFP, en el plan laboral, en la educación en general, sino porque también muestra un estilo de política que uno quiere tener para nuestro tiempo. Y creo que con liderazgos como el de Trump, como el de Milei, como el de Bolsonaro, con la posibilidad de que efectivamente la discriminación, la falta de democracia y de derechos humanos sea una realidad. Y ahí también sumo y en eso en el Frente Amplio tenemos muy claro de que no importando si es de izquierda o de derecha, nosotros vamos a estar a favor de la democracia siempre y por lo tanto también hemos sido muy críticos con Venezuela y no tenemos problema en plantearlo. Yo creo que eso es muy relevante de discutir porque de alguna forma no podemos pensar el futuro si no tenemos resuelto mínimos del presente y si no tenemos claro de que la promesa de no repetición y del nunca más es un principio básico para poder tener una convivencia democrática cuando pensamos distinto. Yo creo que cuando Kaiser habla como habla de sus contendores, cuando se plantea de que las muertes del 73 y el 74 eran inevitables, cuando hubo mujeres embarazadas y niños que murieron durante ese periodo donde hubo la desaparición de dos direcciones del PS y del PC, donde mataron a las personas que pensaban distinto, me parece que es un mínimo indispensable para poder discutir cómo vamos a pensar el futuro y por lo tanto la memoria siempre tiene que estar engarzada al futuro. Nunca la pienso hacia atrás, la pienso siempre hacia adelante. Esa es la pregunta que te iba a hacer porque, claro, uno puede estar haciendo un gallito político, si tú quieres, con referencia a las cosas que pasaron y mucha gente eventualmente, particularmente gente que nació después de eso, y que hoy día tiene edad de votación, te puede decir, oye, sí, pero ya para qué ofrecen, qué opinan. Y eso me lleva a qué tanto sienten ustedes que esa brecha etaria que se armó cuando entró el Frente Amplio, de que venían los cabros chicos que no tienen experiencia, qué tanto esa brecha se cerró en el oficialismo de hoy día. ¿Qué tanto sientes tú que ya esa mirada a los más jóvenes para gobernar no parece de alguna manera todavía tener algún grado de impacto en una votación? O sea, yo creo que hace rato ya dejamos de ser jóvenes. Yo creo que también el problema de nuestra política es que era tan ensimismada a ratos. No digo que ahora no lo seamos. Yo creo que tiene una tendencia a elitizarse y a ensimismarse muy fuerte porque tenemos pocos vasos comunicantes con la sociedad, porque la sociedad se demora mucho tiempo en poder establecer cuáles son sus principios, sus deberes. Y en eso yo creo que hay un desafío, sobre todo en generaciones más nuevas, donde muchas veces está habiendo una lectura más conservadora, más autoritaria, muchas veces para solucionar problemas. Y por eso digo que es tan importante la discusión sobre lo que pasó. Porque cuando uno deja de lado la discusión sobre la historia, entonces es muy fácil que uno repita los mismos errores. Eso es algo que es una máxima de toparse con la misma piedra. Entonces, cuando, por ejemplo, el problema principal de la ciudadanía es la inseguridad, y eso nosotros lo reconocemos y fue parte de las modificaciones que nosotros hicimos en segunda vuelta, porque yo creo que desde el primer día yo como delegada llegué en marzo y yo ya estaba totalmente abocada en el tema de recuperación de espacios públicos, en el tema del aumento de los homicidios, de la violencia en los sectores más pericentrales. Y yo creo que ahí lo importante cuando decimos, ojo, que no todo vale, es porque es muy fácil decir que el problema de la seguridad se va a resolver solo con mano dura, porque esa ha sido la promesa que permanentemente hace la derecha. De hecho, nos dicen mucho a nosotros que la izquierda tendría un problema o un empacho en hablar sobre seguridad, y yo estoy en contra de esa premisa. Creo que solo a través de una mirada progresista uno puede decir que la seguridad debe ser un derecho y no puede depender ni de tu bolsillo ni de la cantidad de plata que tiene tu barrio. Y eso requiere una mirada sobre la desigualdad. Si nosotros no miramos la desigualdad y la desigualdad territorial y cuánta plata tiene, la diferencia de plata que tiene Cerrillos versus la municipalidad de Vitacura, vamos a caer siempre en el mismo error.
¿Y por qué me doy esa vuelta larga? Porque creo que a ratos, para poder ganar votos en un momento donde hay este nivel de estímulos, de discusión, de las formas en que estamos discutiendo políticamente, donde tenemos que tener la atención en un TikTok que requiere rapidez, requiere facilidad, el progresismo no puede quedarse atrás. Y creo que al progresismo le cuesta hablar en fácil, nos cuesta poder convocar más rápidamente, y en eso tenemos un desafío para poderle hablar a las nuevas generaciones, pero también para poder otorgar nuevas soluciones a problemas que son complejos y donde muchas veces la derecha te dice mano dura, pena de muerte, cárcel en el desierto, que es mucho más rápido de entender que decir acá tiene que haber un tema de prevención, tiene que haber mano dura sin duda, pero también tiene que haber una disposición a recuperar nuestra infancia, a recuperar la juventud, a dar más oportunidades, a pensar en la desigualdad también como un tema central para poder abordar la seguridad, por ejemplo. Déjame hacerte una pregunta sobre otro tema que tiene que ver con esto, que de alguna manera te la planteé anteriormente, que es la mirada nueva de una generación que llega al poder y después de 4 años, esa mirada, bueno, tiene, me imagino, no solamente cosas que asombrarse, porque pensaron que podían ser de otra manera, porque incluso dijeron que esto lo vamos a cambiar. Bueno, ¿qué tanto se aprendió y qué tanto se erró en ese aprendizaje? Yo creo que se ha tratado de particularizar mucho en el aprendizaje que vivió el Frente Amplio por ser este su primer gobierno y por la rapidez probablemente a la que llegamos a la moneda. Pero yo creo que para cualquier persona haber llegado a la moneda y haber experimentado esos 4 años significa de alguna forma un cambio total de perspectiva y también de aprendizaje. Creo que no reconocer eso resulta un poco artificial. Para mí hay muchos aprendizajes importantes. Yo creo que el primero es quizás la pesadez y lentitud del buque del Estado. Creo que nosotros hacíamos un análisis, yo creo, correcto sobre la necesidad de cambiar un Estado subsidiario donde tenía casi todo externalizado, que es muy grande, pero que es muy aparatoso, que casi todo tiene que ser por unas vías que, para que se pueda cumplir correctamente en tiempo y forma, tiene que licitarse, tiene que buscarse, y eso normalmente hace que las cosas se atrasen. Yo, para tratar de recuperar las plazas tomadas por los narcomausoleos, tuvimos que buscar un año un mecanismo para poder intervenir rápidamente y no solamente destruir el narcomausoleo, sino poder poner juegos y una plaza. Y eso significaba buscar mecanismos que hicieran que fueran proyectos más pequeños, que se pudieran ejecutar más rápido, convencer a la comunidad y también a los municipios de que se podía hacer, de que el Estado podía ingresar. Y esa innovación o ese cambio es costoso, porque muchas veces uno puede hacer cosas mucho más pequeñas de la que pensaba, o los proyectos grandes requieren un cambio de timón que se demora mucho rato y uno está impaciente de que eso ocurra. Yo creo que ese primer aprendizaje es muy importante. El segundo es que el Congreso es totalmente imprescindible para poder avanzar en esas transformaciones, y tener una mayoría es un tema medio básico. Creo que sirve para quizás lograr consensos más amplios. Ahí yo creo que lo que sí puedo dar como un dato de nuestro gobierno es que creo que no cerramos las discusiones cuando avanzamos en ciertos avances. Por ejemplo, la reforma de pensiones, si bien no es la reforma de pensiones que queríamos, al hacerla no dijimos acá se acabó la discusión o acá se cierra toda discusión posible sobre las pensiones, sino que no. Avanzamos un paso y queremos seguir al siguiente, y para eso vamos a seguir peleando hasta que se acabe la AFP. Y eso es un compromiso que tenemos con nuestros electores. Entonces creo que hay varias cosas que se han aprendido. Creo que también hay el control interno y la capacidad de entender de que nuestra base social y política es la mayoría. Implica que tenemos un estándar mucho más alto en materia de probidad, en materia de transparencia. Yo creo que ese es un desafío para este periodo. Constanza, muchas gracias por haber venido hoy día aquí a Última Mirada. Muchas gracias por la conversación, siempre muy interesante y muy profunda. Muchas gracias. A todos ustedes, que les vaya muy bien y nos encontramos mañana.